Las estructuras de control nos permiten ejecutar código algunas veces o muchas veces. Vamos a comenzar viendo la estructura de control if. Si vamos a PyCharm y vemos estas tres líneas de acá, estas tres líneas se van a ejecutar siempre que le demos acá al botón de play o de run. Se van a ejecutar una después de la otra. Pero en ciertas condiciones no queremos que esto ocurra siempre así. Queremos que a veces se ejecute cierto código y a veces se ejecute otro código. Para eso usamos la estructura de control if. Vamos a ver este programita. Tenemos un string Roxy Codes que lo asignamos a una variable usuario y luego tenemos nuestra estructura if que tiene la palabra clave if y una condición. Veamos la diferencia entre el igual, que es un operador de comparación, y solo un igual, que es el operador de asignación. Entonces acá está comparando si lo que sea que haya en la variable usuario es igual a el string Roxy Codes. Si este es el caso, va a ejecutar todo lo que esté a 4 espacios del if, es decir, estas dos líneas que tenemos acá. Va a decir, hola, Roxy Codes, bienvenida de nuevo. Después tenemos else, que lo que va a hacer es ejecutar este código si esta condición es falsa. If significa sí, else significa sí no. Entonces, si esta condición es verdadera, va a ejecutar esto, y si no, va a ejecutar esto de acá. Vamos a ver este código en acción. Tenemos nuestro código Python que nos da la bienvenida, nos pide que ingresemos nuestro usuario y lo asigna a la variable nombre-usuario, que va a tener un string, con lo que sea que hayamos puesto en el teclado. Luego tenemos nuestra estructura if, que compara eso que ingresamos en el teclado con el string Roxy Codes. Si nosotros pusimos en el teclado Roxy Codes, nos va a decir bienvenida y nuevos mensajes que leer. Si esta condición es falsa, significa que pusimos algún nombre que no era Roxy Codes y entonces va a decir lo siento, pero no te conozco. En ambos casos va a mostrar la línea que sigue al if. Entonces vamos a probar el programa. Si nosotros ingresamos Roxy Codes, vemos exactamente que nos muestra el mensaje de bienvenida y que hay nuevos mensajes para leer, pero si de repente le ponemos estudiante, nos dice lo siento, pero no te conozco. Ahora vamos a ver otro ejemplo que lo que hace es decirnos si el número que ingresamos es positivo, negativo o cero. Lo que hace este programa es pedirnos que ingresemos un número por teclado, lo va a castear como una variable float y lo va a asignar a una variable número. Y luego va a ver si esta condición, entonces se ejecuta esto. Y después tenemos el elif, que es una nueva palabra clave. El elif es muy similar al if, pero un poquito diferente. ¿En qué sentido? El elif siempre va después de un if, ¿sí? Siempre va después de un if y solo se va a ejecutar si la primera condición no fue verdadera. Entonces, si el número es negativo, menor o igual a 0, puede ser negativo o 0, va a venir acá y va a ejecutar este código de acá. Si el elif, la condición del elif ya es positiva, es decir, el número es menor que 0, entonces mostramos que el número es negativo y ya no vamos al else. Ahora, si ambas condiciones, la del if y la del elif, son falsas, matemáticamente hablando podemos decir que solo va a ser el número 0, el caso que va a entrar por el else. Entonces podemos poner que el número es 0 sin tener que poner el if y el número igual a 0. Aunque también podríamos hacerlo así y el código funcionaría igual. Si venimos acá al PyCharm y escribimos nuestro código, vamos a probarlo y vamos a ver exactamente que si ponemos un 9 es un número positivo, entonces nos dice que es positivo. Si ponemos un -7, nos dice que el número es negativo. Y si ponemos un 0, nos dice que el número ingresado es 0. Y así como habíamos visto, esto lo podríamos reemplazar por un elif número igual a 0. Fíjense que me marca un error porque tengo dos i. Y si yo ejecuto este programa, va a funcionar igual que antes. Me va a decir que el número es positivo, que el número es negativo o que el número es 0. Ahora tengo un pequeño ejercicio para ustedes. La pregunta es, estos dos códigos que tenemos acá, el de arriba y el de abajo, ¿hacen lo mismo? ¿Sí o no? Los leo en los comentarios. Entonces, el ejercicio es decir si estos dos códigos son iguales, porque sí, porque no. La respuesta rápida es que no son iguales. ¿Por qué? Porque
El elif y el if están teniendo comportamientos distintos en estos dos programas. Si nosotros probamos nuestro programa con un número positivo que no sea par, como podría ser 9, vemos que el primer código nos da el mismo resultado que el segundo código y nos dicen ambos que el número es positivo. Y si bien tuvimos este resultado, lo que pasó adentro en la lógica no fue lo mismo. Tenemos nuestra condición que pregunta si el número es mayor que 0 y en caso de que sea positivo, no va a ejecutar este código de acá. En el segundo programa, el número es positivo, pero cuando viene a preguntar acá, 9 no es par, entonces no está mostrando este mensaje, pero si 9 hubiera sido par, esta condición se hubiera mostrado. Y eso es lo que nos da el indicio de que estos programas no son iguales si yo, por ejemplo, ingreso el 2, que es un número par. En el primer programa me dice que es positivo, pero en el segundo programa no solo me dice que el número es positivo, sino también que el número es par. Es muy importante entender la diferencia entre el if y el if porque es lo que hace que luego podamos debuguear un programa, es decir, tratar de encontrar el error mucho más rápido y eficazmente.